Hola, soy Juanma Granero de la marca Juanma y el Cuco y bueno, pues estamos aquí en Oz Barcelona, un espacio donde estoy actualmente vendiendo mi colección. Me ha influenciado bastante mi madre viéndola coser desde que era pequeño, mi madre y una tía mía, ¿no? Y además un poco tradición de familia también. Hubo una motivación porque era bueno, pues bastante divertido, ¿no? Pues a veces me hacía la ropa, he visto siempre máquina de coser en casa, tejidos. Mi madre trabajaba para algunos talleres y los restos se los traía a casa. Yo con esos restos a veces empezaba a hacer mis propias prendas y bueno, siempre ha habido como un aire de costura en casa. Bueno, yo tengo formación artística, sí que empecé dibujando y además las primeras prendas que hice eran a través de la ilustración, ¿no? Dibujar camisetas, dibujar prendas, pintarlas y las primeras ventas fueron esas, en plan con amigas directamente, pues dibújame esto, quiero que me hagas esto. Además, realizando también mi ilustración personal, ¿no? Mi manera de dibujar, que también a veces la he asociado pues a la personalidad de mi marca, quizá todo ha influido en la ilustración y la moda ha influido en eso. Necesitaba expresar más, ¿no? Y creo que a través de eso, de la mezcla de los tejidos, de gustarme la confección, la costura, fusionarla con la pintura, con el dibujo, pues crear un sello de marca y con un estilo propio, ¿no? Y al final pues esto derivó a que hiciese patronaje industrial, que empezase a hacer mis propias prendas y bueno, pues la ilustración se ha quedado ahora un poco en un segundo plano, aunque trabajé una temporada con un diseñador bastante conocido aquí en Barcelona, con Josep Font, donde incluso hasta le hice bueno, pues el catálogo de una de las inauguraciones de la tienda en París, cuando la inauguró. Expreso esto, ¿no? La manera de trabajar la moda, la prenda, como una expresión artística, ¿no? Cada vez más voy haciendo colecciones o se van desarrollando unas colecciones más comerciales, pero no dejo de renunciar a eso, ¿no? A que la prenda diga algo más que no solo una simple pieza de vestir y que exprese pues a través, sobre todo con mucho hincapié en los colores y las texturas, ¿no? Que es algo también muy importante a la hora de cuando ves una obra de arte, una pintura, ¿no? Es lo que más nos llama la atención, quizás el colorido, la textura con la que está trabajada, las mezclas de texturas. Con la ropa hago exactamente lo mismo, intento hacer lo mismo. Casi siempre, más que seguir las tendencias, he seguido las antitendencias y diseñadores antitendencia, ¿no? Que casualmente son los que más tendencias son, que es un poco contradictorio, ¿no? Quizá diseñadores conceptuales, siempre he sido, desde que los conocí en una exposición que hubo aquí en Barcelona de los de Amberes, me gustan diseñadores que muestran, ¿no? Que es como muestran sus colecciones, sus prendas como si fuese también un lienzo, ¿no? Una manera de expresar artísticamente pues su profesión, ¿no? En este caso pues el diseño de moda. Bueno, para mí el color negro forma parte casi de mi estado constante, de mi estado de ánimo, ¿no? Aunque no lo vea nada negro, me gusta el negro por eso, ¿no? Porque soy una persona quizá un tanto oscura, derivada porque me gusta el cine en blanco y negro, me gusta la música clásica y me gusta la decadencia, la estética blanco y negro, ¿no? Y quizá más que el negro también el blanco es uno de los colores que justo con Dicotomía, con la colección de este verano, lo he sacado a relucir, ¿no? Y en otras colecciones pasadas lo he dejado sacar también, ¿no? El blanco y el negro para mí son colores que son opuestos pero que se equilibran, ¿no? Y para mí es el equilibrio, el negro y el blanco. Lo que me inspira muchísimo es la calle, ¿no? Y la gente de a pie, y a veces me paso horas pues observando, ¿no? Y entonces también creo que la moda exige unas necesidades, ¿no? Y como en todas las épocas las ha habido, ¿no? Las necesidades de la gente de la calle, ¿no? De quitarse el corsé o de liberarse. Y creo que estamos en una época bastante buena en la que hay diferentes lenguajes, no hay ataduras,
¿no? Pero la gente es muy exigente también y bueno, es un poco adaptarse a la época en la que estamos, el tipo de mujer, las necesidades que tiene y equilibrarlas un poco con tu manera de hacer tu trabajo y de diseñar en este caso. Bueno, la idea de este trabajo que surgió con Torras, ya con 5 temporadas con ellos, empezó con un trabajo de estilismo, ¿no? Como director artístico. Pero yo he hecho bastantes trabajos como estilista, aparte de diseñador de colección propia. Entonces el trabajo de estilismo está muy diferenciado con el trabajo de diseñador. Incluso hay a veces nosotros mismos o algunos diseñadores que necesitan de un estilista, ¿no? para crear luego la puesta en escena o lo que realmente quiere expresar, ¿no? Llevarlo a otro nivel. En el caso de Torras, pues es llevar el leitmotiv de la marca, una marca muy comercial, y para un target de 45, 50 hacia arriba, darle una idea de estilismo mucho más arriesgado, una expresión un poquito más artístico, una expresión más artística y pues de cara al 080, que es una pasarela básicamente la gran mayoría de diseñadores emergentes, pues dar la idea de una imagen mucho más fresca y más de hoy en día, ¿no? Entonces este trabajo es como, para mí me lo tomo como un trabajo de estilismo más que de diseño. La parte que más disfruto a la hora de crear la prenda es en la construcción, el desarrollo de la transformación y de combinar, ¿no? Teniendo los elementos encima de la mesa, ¿no? El colorido, las texturas, qué caída tienen, qué manera de trabajarlas cada una para un poco completar, un poco arquitectónicamente conjugar y construir, ¿no? Es un poco el tema del patronaje, es construcción, ¿no? Es una pieza, es una prenda en volumen que se trabaja sobre el plano y a partir de ahí pues juega muchos elementos, ¿no? La manera de combinar, cómo tienen una caída unos tejidos, el colorido, cómo combina, es un poco un juego bastante para mí muy divertido. Trabajo muy por impulso, soy un diseñador, una persona muy visual. Y trabajo mucho por impulso y por intuición y creo que a veces las colecciones que yo hago cada día más creo que surgen de mi estado de ánimo y la necesidad que tengo de expresar algo en el momento adecuado y en el momento que realmente lo tengo que expresar, ¿no? Y a veces no puedo decir no a nada cuando realmente depende cómo esté puedo cambiar, ¿no? Puedo cambiar el concepto de mi propia marca, elegir colores nuevos que nunca había elegido, me lo da realmente la intuición, ¿no? Y la necesidad de expresar algo nuevo siempre, sobre todo algo nuevo. Juanma Valle el Cuco viene por el canto del cuco, que es una marca que empezamos a crear. La primera colección que yo hice aquí en Barcelona, en Modafat, en el 2004, y la creamos una amiga mía islandesa y yo, ¿no? Y entonces a raíz, bueno, pues del cuco, que ella me habló de que en su país hay bastantes pájaros. Bueno, Reykjavik, Islandia, es un país muy de montaña, muy natural, muy salvaje. Empezamos con ese nombre, ¿no? Con el canto del cuco, y luego pues ella se fue a su país, nos disociamos y entonces pues yo me quedé un poco con el nombre del cuco. La mujer que yo pienso es una mujer muy contemporánea, una mujer muy fresca, que tiene las ideas muy claras y que es muy libre y que ella sabe elegir y elige muy bien lo que quiere, sabe lo que le queda bien y sabe que con algunas prendas como las mías puede dar un poco una nota más delicada, una nota más elegante y una nota sobre todo de distinción, ¿no? Y darse un poco, diferenciarse un poco de lo que ahora mismo hay en la calle.